Mi nombre es Magalí, tengo 69 años, y el día que leyeron el testamento de mi esposo, mis hijos se repartieron $30 millones como si fuera un juego de cartas. Gonzalo se quedó con las empresas de construcción. Julio heredó la cadena de restaurantes, las fincas, los apartamentos de lujo, los carros deportivos. Todo. Absolutamente todo. Y yo, después de 45 años de matrimonio dedicado, después de sacrificar mi vida entera por esa familia, recibí un sobreempolvado que parecía basura. Mi nuera Margarita se rió en mi cara y dijo: «Al menos te servirá para guardar recetas de cocina, suegra». Gonzalo ni siquiera me miró. Julio suspiró como si mi existencia fuera una carga. Humillada y destrozada, salí de esa oficina sintiendo que mi vida no valía nada. Pero lo que ellos no sabían es que esa noche, cuando abriera ese sobre despreciado en la soledad de mi casa, encontraría algo que cambiaría todo para siempre. Elías había muerto hace apenas una semana. Cáncer de páncreas que se lo llevó en 6 meses crueles y dolorosos. Durante 45 años había sido mi compañero, mi refugio, el hombre que construyó un imperio desde cero trabajando día y noche. Yo siempre estuve a su lado. Cuando él se quedaba hasta la madrugada revisando números, yo le llevaba café y me quedaba despierta esperándolo. Cuando tuvo que viajar por negocios durante semanas, yo manejé la casa sola y crié a nuestros 2 hijos sin quejarme nunca. Cuando los bancos no querían prestarle dinero para expandir el negocio, yo vendí las joyas que me había regalado mi madre para ayudarlo a conseguir el capital que necesitaba. Nunca pedí reconocimiento. Nunca reclamé crédito. Solo amé a mi esposo y confié en que él cuidaría de mí cuando llegara el momento. ¡Qué equivocada estuve! La lectura del testamento fue en la oficina de Rosa, la abogada de la familia. Llegué temprano, vestida con mi mejor vestido violeta, el que Elías me había regalado en nuestro último aniversario. Pensé que sería una formalidad. Después de medio siglo juntos, era lógico que mi esposo me hubiera dejado protegida. Mis hijos podían heredar el negocio, pero yo debería tener suficiente para vivir con dignidad. Rosa comenzó a leer con voz fría y profesional. A mi hijo Gonzalo le dejo las empresas de construcción valoradas en $12 millones. Gonzalo sonrió como un niño en Navidad. A mi hijo Julio le dejo la cadena de restaurantes que genera $8 millones anuales. Julio se acomodó en su silla con satisfacción. Las fincas en la costa, los apartamentos en el centro, los carros de lujo, las cuentas principales. Todo se repartía entre ellos como si fuera un botín de guerra. $30 millones que se dividían a partes iguales mientras yo permanecía sentada, invisible, esperando escuchar mi nombre. Cuando Rosa terminó de leer la lista interminable de propiedades que heredaban mis hijos, hizo una pausa. Miró unos papeles y dijo: «Para la señora Magalí». Mi corazón se aceleró. Finalmente iba a escuchar que me había dejado el amor de mi vida. Rosa continuó: «Le dejo este sobre personal». Y me extendió un sobre amarillento, empolvado, que parecía haber estado guardado durante años en algún cajón olvidado. Lo tomé con manos temblorosas mientras mis hijos intercambiaban miradas de satisfacción. Margarita, mi nuera, no pudo contener la risa. «Al menos te servirá para guardar recetas de cocina, suegra». Gonzalo ni siquiera levantó la vista de los documentos que estaba revisando. Julio suspiró como si mi presencia fuera una molestia que había que tolerar. Él sobrepesaba casi nada en mis manos. Parecía vacío. Parecía una burla. Rosa cerró la carpeta del testamento y se dirigió a mis hijos para explicarles los trámites legales que tenían que hacer para tomar posesión de su herencia. Hablaban de transferencias bancarias, de escrituras, de sociedades anónimas, como si yo no estuviera ahí, como si fuera un fantasma sentado en esa silla de cuero. Me levanté lentamente, guardé el sobre en mi cartera y caminé hacia la puerta. Nadie me dijo adiós. Nadie preguntó si necesitaba ayuda. Nadie se ofreció a llevarme a casa. Salí de esa oficina con el corazón destrozado, sintiendo que 45 años de amor y sacrificio se habían reducido a un sobreempolvado que probablemente contenía una carta sentimental sin ningún valor real. Caminé por las calles de la ciudad donde había vivido toda mi vida adulta, donde había construido una familia que ahora me trataba como basura, y lloré como no lloraba desde que era una niña abandonada. Esa noche, sentada en la sala de mi casa vacía, con el silencio pesando como una losa sobre mis hombros, decidí abrir el sobre.
Mis manos temblaban mientras rompía el sello amarillento. Adentro había una sola hoja de papel doblada. La despliegué lentamente y leí las palabras escritas con la letra inconfundible de Elías. La letra de Elías era inconfundible. Esa caligrafía elegante que había visto en miles de cartas de amor durante nuestros años de noviazgo, en tarjetas de cumpleaños, en notas que me dejaba en la cocina antes de irse a trabajar. Pero esta vez las palabras que leí me dejaron sin respiración, para la mujer que siempre me amó de verdad. Cuenta bancaria número 847291635 Che. Banco Suizo Internacional. Ginebra. Y abajo, una línea que me hizo temblar. Lo que encontrarás aquí es solo el comienzo. Ellos no merecían conocer la verdad, pero tú sí. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. ¿Una cuenta bancaria suiza? ¿De qué estaba hablando Elías? Durante 45 años de matrimonio, él me había contado todo sobre sus negocios. O eso creía yo. ¿Qué secretos había guardado? ¿Qué verdad era esa que mis hijos no merecían conocer? Me quedé despierta toda la noche, dando vueltas en la cama, con esa hoja de papel apretada contra mi pecho. Al día siguiente llamé al banco. Mi español tembloroso tuvo que vérselas con una operadora que hablaba inglés perfecto. Le di el número de cuenta, mis datos personales, y después de una espera que me pareció eterna, escuché las palabras que cambiaron mi vida para siempre. Señora Magalí, el saldo actual de su cuenta es de $100 millones americanos. 100 millones. El teléfono se me resbaló de las manos y cayó al suelo. $100 millones. Más de 3 veces lo que habían heredado mis hijos juntos. Me senté en el suelo de la cocina, temblando, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Elías me había dejado una fortuna secreta. Una fortuna que nadie conocía. Una fortuna que hacía que los 30 millones del testamento oficial parecieran calderilla. Pero eso no era todo. La operadora continuó. Señora, también tenemos instrucciones de enviarle por mensajería una caja fuerte que su esposo depositó aquí hace 2 años. Podemos programar la entrega. Una caja fuerte. ¿Qué más había guardado Elías? ¿Qué otros secretos me esperaban? Acepté la entrega para el día siguiente y colgué el teléfono con las manos temblorosas. Mi mente era un torbellino de preguntas. ¿Cómo había conseguido Elías tanto dinero sin que yo me diera cuenta? ¿Por qué lo había mantenido en secreto? ¿Por qué había decidido dejármelo solo a mí? Y la pregunta que más me atormentaba, ¿qué verdad era esa que mis hijos no merecían conocer? El mensajero llegó al día siguiente exactamente a las 10 de la mañana. Era una caja fuerte pequeña pero pesada, con una combinación que venía en un sobresellado. Los números eran nuestra fecha de boda, 15 de junio de 1980. Típico de Elías, siempre tan romántico, incluso en sus secretos más oscuros. Cerré las cortinas de la sala, desconecté el teléfono y me senté frente a la caja fuerte con el corazón acelerado. Marqué la combinación y escuché el clic del mecanismo abriéndose. Adentro había documentos, fotografías, cartas y un sobre grueso con mi nombre escrito en letras grandes. Lo abrí con manos temblorosas y comencé a leer la carta más impactante de mi vida. Mi querida Magalí, comenzaba la carta. Si estás leyendo esto, significa que ya morí y que nuestros hijos mostraron su verdadera cara en la lectura del testamento. Sé que te humillaron. Sé que te trataron como basura. Sé que se rieron de ti cuando te dieron ese sobre empolvado. Pero necesitaba que pasara así. Necesitaba que ellos mostraran quiénes son realmente antes de que supieras la verdad. Durante los últimos 2 años de mi vida, descubrí cosas sobre Gonzalo y Julio que me rompieron el corazón. Cosas que tú no sabes. Cosas que me obligaron a tomar decisiones difíciles. Los $100 millones que encontraste en la cuenta suiza son solo una parte de mi fortuna real. Hay más. Mucho más. Pero antes de que sepas todo, necesitas conocer la verdad sobre nuestros hijos. Mi mundo se tambaleó. ¿Qué verdad? ¿Qué había descubierto Elías? Continué leyendo con el alma en vilo. Gonzalo no es el empresario exitoso que aparenta ser. Durante 3 años ha estado desviando dinero de mi empresa para cubrir sus deudas de juego. Debe más de $2 millones a prestamistas que no son precisamente comprensivos. Margarita no lo sabe, pero él ha hipotecado su casa 2 veces y está a punto de perderla. Los documentos que prueban todo esto están en esta caja.
Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. Mi hijo mayor, el que siempre había sido mi orgullo, era un jugador compulsivo que había robado de la empresa familiar. Pero la carta continuaba, y lo que leí sobre Julio fue aún peor. Julio tiene una adicción a la cocaína que viene arrastrando desde hace 5 años. Ha vendido secretamente 3 propiedades que yo le había regalado para financiar su vicio. Pero lo más grave es que está involucrado con narcotraficantes que lo están chantajeando. Amenazaron con matarlo si no les pagaba $500,000 antes de fin de año. Los documentos de sus deudas y las fotografías que comprueban su adicción también están en esta caja. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. ¿Cómo había sido tan ciega? ¿Cómo no me había dado cuenta de que mis hijos estaban destruyendo sus vidas? La carta de Elías continuaba revelando secretos cada vez más oscuros. Pero lo que más me duele, mi amor, es lo que planean hacer contigo. Los escuché hablando una noche en mi estudio. Pensaron que estaba dormido por los medicamentos, pero escuché cada palabra. Gonzalo le dijo a Julio que cuando yo muriera, tenían que deshacerse de ti lo más rápido posible. Margarita sugirió que te declararían mentalmente incapaz y te internarían en un hogar de ancianos. Julio dijo que sería fácil conseguir un médico que firmara los papeles necesarios. Querían quedarse con tu parte de la herencia y encerrarte en algún lugar donde no fueras un estorbo para sus planes. El papel se mojó con mis lágrimas. Mis propios hijos. La sangre de mi sangre. Habían planeado encerrarme como a un animal enfermo para robar mi dinero. Por eso tomé la decisión de protegerte, continuaba Elías. Por eso moví la mayor parte de mi fortuna a cuentas que solo tú puedes acceder. Por eso dejé que ellos se quedaran con las migajas del testamento oficial mientras tú tienes acceso a la verdadera herencia. Los $100 millones son solo el comienzo, mi amor. Hay propiedades en Europa, inversiones en Asia, cuentas en paraísos fiscales. En total, más de $200 millones que ahora son tuyos. Pero también te dejo algo más valioso, la verdad. Y con esa verdad, el poder de decidir qué hacer con nuestros hijos. Las manos me temblaban tanto que apenas podía sostener la carta. $200 millones. Una fortuna que hacía que la herencia oficial de mis hijos pareciera calderilla suelta. La carta terminaba con una frase que se me quedó grabada en el alma. Tú decides si usas esta información para protegerte o para enseñarles una lección que nunca olvidarán. Yo ya no puedo cuidarte, pero te he dado las armas para que te cuides sola. Con todo mi amor eterno, Elías. Dejé la carta sobre la mesa y miré el contenido de la caja fuerte. Había fotografías de Julio consumiendo drogas, documentos bancarios que mostraban las deudas de Gonzalo, contratos firmados con prestamistas peligrosos, grabaciones de audio en pequeños dispositivos que no me atrevía a escuchar todavía. Mi esposo había sido un detective privado durante sus últimos años de vida, documentando meticulosamente la corrupción de nuestros propios hijos. Y ahora esa información explosiva estaba en mis manos. Me quedé sentada en esa sala durante horas, rodeada de fotografías que destruían la imagen que tenía de mis hijos. Julio con los ojos vidriosos, aspirando cocaína en el baño de algún club nocturno. Gonzalo firmando documentos con hombres de trajes oscuros que claramente no eran banqueros legítimos. Facturas de casinos por miles de dólares. Recibos de casas de empeño donde habían vendido objetos que yo creía que aún tenían. Mi mundo perfecto, mi familia ejemplar, se desmoronaba ante mis ojos como un castillo de naipes. Pero lo que más me dolía no eran las adicciones ni las deudas. Era el plan que habían trazado para deshacerse de mí. En una de las grabaciones que finalmente me atreví a escuchar, oí la voz de Margarita diciendo, una vez que esté internada, podemos vender la casa familiar y repartirnos el dinero. Es una vieja, no se va a dar cuenta de nada. Y la respuesta de Gonzalo, mamá siempre fue muy ingenua. Será fácil convencerla de que es por su propio bien. Durante los siguientes días, me dediqué a investigar cada documento que Elías había dejado en esa caja fuerte. Había contratado detectives privados para seguir a nuestros hijos. Había grabado conversaciones telefónicas. Había fotografiado encuentros secretos. Mi esposo había construido un expediente completo de las mentiras y traiciones de Gonzalo y Julio. Y entre todos esos papeles, encontré algo que me heló la sangre, un contrato firmado entre mis hijos y una empresa de cuidado geriátrico especializado. Ya habían pagado el depósito para internarme en un lugar llamado Hogar Twilaut, un asilo privado a 3 horas de la ciudad.
El contrato estaba fechado 2 semanas antes de la muerte de Elías. Habían planeado encerrarme antes de que su padre muriera. Habían planeado robarme mientras yo lloraba en el funeral. El teléfono sonó una mañana mientras revisaba los documentos bancarios. Era Gonzalo, con esa voz falsa que usaba cuando quería algo. Mamá, necesitamos hablar. Margarita y yo estamos preocupados por ti. Has estado muy callada desde el funeral. Preocupados. ¡Qué ironía! Le dije que estaba bien, que solo necesitaba tiempo para procesar la pérdida. Pero él insistió, no es bueno que estés sola en esa casa tan grande. Hemos estado pensando en opciones para que estés más cómoda. Ahí estaba. El plan comenzaba a ejecutarse. ¿Qué tipo de opciones?, pregunté, fingiendo inocencia. Bueno, hay lugares muy bonitos donde puedes tener compañía, actividades, cuidado médico las 24 horas. Lugares donde no tienes que preocuparte por nada. Lugares como el hogar Twilight, pensé, sintiendo como la rabia comenzaba a hervirme por dentro. Esa misma tarde recibí otra llamada, esta vez de Julio. Mamá, Gonzalo me contó que hablaron esta mañana. Creo que es una excelente idea que consideres mudarte a un lugar más adecuado para tu edad. Su voz sonaba nerviosa, como si estuviera leyendo un guión. Además, continuó, necesitamos hablar sobre las finanzas. Papá te dejó la casa, pero el mantenimiento es muy caro. Los impuestos, los servicios, las reparaciones. Sería mejor vender y que tú vivas en un lugar donde no tengas esas preocupaciones. Vender la casa. Por supuesto. Era parte del plan. Deshacerse de mí y quedarse con todo lo que pudieran. No tengo prisa por tomar decisiones, le respondí. Acabamos de enterrar a tu padre. Pero mamá insistió, mientras más esperes, más difícil será. A tu edad, los cambios son complicados. Es mejor actuar rápido. A mi edad. Como si fuera una anciana senil incapaz de cuidar de sí misma. Durante los siguientes días, las llamadas se intensificaron. Gonzalo, Julio y Margarita se turnaban para presionarme. Aparecían en mi casa sin avisar, siempre con folletos de residencias para adultos mayores y argumentos sobre mi seguridad y bienestar. Mira este lugar, mamá, decía Margarita mostrándome fotos de jardines y salas de actividades. Tienen fisioterapia, clases de pintura, excursiones. Serías muy feliz aquí. Pero yo había investigado ese lugar. Era una prisión dorada donde los familiares depositaban a los ancianos inconvenientes y se olvidaban de ellos para siempre. Las reseñas online hablaban de negligencia médica, comida terrible y personal abusivo. Un lugar perfecto para que alguien desapareciera lentamente del mundo. Una tarde, mientras fingía considerar sus sugerencias, decidí ponerlos a prueba. Tienen razón, les dije durante una cena familiar forzada. Tal vez sea tiempo de hacer cambios. Pero antes, me gustaría que me ayudaran con algo. Sus ojos se iluminaron, pensando que había cedido. Claro, mamá, lo que necesites, dijo Gonzalo con una sonrisa falsa. Quiero revisar todos los documentos de la empresa de su padre. Quiero entender exactamente qué heredaron y cómo funciona el negocio. El silencio que siguió fue ensordecedor. Gonzalo y Julio intercambiaron miradas nerviosas. No te preocupes por eso, mamá, dijo Julio rápidamente. Nosotros nos encargamos de todo. Tú no tienes que complicarte con papeleos. Pero insisto, continué. Después de 45 años construyendo ese imperio con su padre, tengo derecho a saber qué pasará con él. Margarita intervino con esa sonrisa condescendiente que tanto odiaba. Suegra, esas cosas son muy complicadas. Números, impuestos, contratos. Es mejor que los hombres se encarguen de eso mientras tú te relajas en tu nuevo hogar. Los hombres. Como si yo fuera una niña incapaz de entender matemáticas básicas. Además, agregó Gonzalo, ya hemos tomado algunas decisiones importantes. Hemos vendido una de las fincas para pagar deudas de la empresa. ¿Vendido una finca? ¿Qué deudas? Elías había muerto hace apenas un mes y ellos ya estaban liquidando propiedades. ¿Qué tipo de deudas?, pregunté. Cosas aburridas. Mamá. Impuestos, proveedores, nómina. No te preocupes por eso. Pero yo sabía la verdad. Sabía que Gonzalo había usado ese dinero para pagar a sus prestamistas.
Sabía que estaban saqueando la herencia para cubrir sus vicios. Esa noche, sola en mi casa, tomé una decisión. No iba a ser la víctima silenciosa que ellos esperaban. No iba a dejar que me encerraran en un asilo mientras robaban todo lo que Elías y yo habíamos construido juntos. Tenía $200 millones, tenía pruebas de sus crímenes, y tenía algo que ellos habían subestimado: 45 años de experiencia siendo la esposa de un empresario brillante. Había aprendido más de lo que creían. Había absorbido más conocimiento del que imaginaban. Y ahora era tiempo de usar todo eso en mi favor. Tomé el teléfono y llamé al banco suizo. Era hora de comenzar a mover mis piezas en este ajedrez mortal que mis propios hijos habían iniciado. Al día siguiente, mientras desayunaba, escuché el timbre. Era un hombre mayor, elegantemente vestido, que se presentó como el abogado Jorge Mendoza. Señora Magalí, vengo de parte de su difunto esposo. Tengo instrucciones específicas que cumplir. Elías había contratado abogados independientes, diferentes a Rosa, para manejar sus asuntos secretos. Jorge me entregó una carpeta gruesa llena de documentos legales. Su esposo me pidió que le entregara esto exactamente un mes después de su muerte. Son poderes legales, contratos y autoridades que le permitirán tomar control total de todas sus empresas si así lo decide. Control total. Elías no solo me había dejado dinero, me había dejado las llaves del reino. Sus hijos no saben que estos documentos existen, continuó Jorge. Según las instrucciones de su esposo, usted tiene el poder de revocar sus herencias si considera que no están cumpliendo con los estándares éticos de la familia. Jorge Mendoza se sentó en mi sala y comenzó a explicarme documentos que parecían sacados de una película de espionaje. Su esposo fue muy meticuloso, señora Magalí. Estos contratos le otorgan a usted el 51% de las acciones de todas las empresas familiares. En papel, sus hijos heredaron el control, pero legalmente, usted es la accionista mayoritaria. Mi cabeza daba vueltas tratando de procesar la información. ¿Cómo es eso posible? En el testamento que leyó Rosa. Ese testamento, me interrumpió Jorge, solo cubría los activos visibles. Su esposo creó una estructura corporativa compleja donde las empresas están bajo el paraguas de una holding familiar. Y usted, señora Magalí, es la propietaria de esa holding. Elías había jugado ajedrez mientras todos creíamos que jugaba damas. Había construido una trampa legal perfecta, disfrazada de herencia generosa para sus hijos. Pero hay más, continuó Jorge, abriendo otra carpeta. Su esposo también me encargó investigar las actividades de sus hijos durante los últimos 3 años. Lo que descubrimos es suficiente para anular completamente sus herencias, y en algunos casos, para iniciar procesos penales. Me mostró fotografías que yo ya había visto en la caja fuerte, pero también documentos nuevos, transferencias bancarias irregulares, contratos fraudulentos, facturas falsas. Gonzalo ha estado desviando fondos de la empresa constructora para pagar deudas de juego. En total, ha robado casi $3 millones. Julio ha usado vehículos de la empresa para transportar drogas, convirtiendo los restaurantes familiares en centros de lavado de dinero. Cada revelación era como un martillazo en mi pecho. ¿Cómo había criado a 2 criminales sin darme cuenta? Jorge sacó una grabación de audio y la puso en un pequeño reproductor. Inmediatamente reconocí las voces de mis hijos. Cuando la vieja esté encerrada, decía Gonzalo, podremos liquidar todo y largarnos del país. Con 50 millones cada uno, podemos empezar de nuevo en Europa. La voz de Julio respondía, sí, pero tenemos que actuar rápido. Los colombianos me están presionando por el dinero que les debo. Si no les pago pronto, van a empezar a matar gente. No te preocupes, continuaba Gonzalo. En 2 semanas mamá estará internada y nosotros tendremos acceso a todas las cuentas. Rosa ya preparó los documentos de incapacidad mental. Mi sangre se convirtió en hielo. No solo planeaban robarme. Planeaban huir del país después de destruir todo lo que Elías había construido. Su esposo grabó esta conversación 3 semanas antes de morir, explicó Jorge. Por eso aceleró todos los preparativos legales. Sabía que tenía poco tiempo para protegerla. Me entregó un teléfono celular nuevo. Este dispositivo está conectado directamente con mi oficina y con la policía. Si en algún momento se siente amenazada, presione el botón rojo y tendrá ayuda inmediata.
La realidad de mi situación comenzó a hundirse en mi mente. No solo estaba lidiando con hijos desagradecidos. Estaba lidiando con criminales desesperados que veían mi muerte o desaparición como la solución a todos sus problemas. ¿Qué me recomienda hacer?, le pregunté. Jorge sonrió con una expresión que no llegaba a sus ojos. Su esposo me pidió que le dijera esto textualmente. Magalí, tú eres más fuerte e inteligente de lo que ellos creen. Es hora de que se den cuenta de con quién se metieron. Esa noche, después de que Jorge se fuera, me senté frente al espejo de mi tocador y me miré realmente por primera vez en meses. Vi a una mujer de 69 años, con canas que había dejado crecer naturalmente, con arrugas que contaban la historia de 4 décadas de sonrisas y lágrimas. Pero también vi algo que había olvidado que existía: fiereza. Durante todos estos años, siendo la esposa perfecta, la madre abnegada, había enterrado la mujer combativa que había sido en mi juventud. La mujer que había vendido sus joyas para ayudar a Elías a construir su imperio. La mujer que había trabajado doble turno cuando el dinero no alcanzaba. La mujer que había peleado contra bancos, proveedores y competidores para proteger a su familia. Esa mujer seguía ahí, dormida pero no muerta. Y era hora de despertarla. Al día siguiente comencé mi contraataque. Primero, llamé al banco y transferí $10 millones a una cuenta local. Necesitaba liquidez inmediata para lo que tenía planeado. Después, contraté una empresa de seguridad privada para que vigilara mi casa las 24 horas. Si mis hijos planeaban acelerar mi internamiento, iban a encontrarse con más resistencia de la que esperaban. También contraté un contador forense para que auditara todas las empresas familiares. Quería documentación oficial de cada centavo que habían robado. Finalmente, visité a 3 abogados penalistas diferentes y les entregué copias de toda la evidencia que tenía contra Gonzalo y Julio. Quería estar preparada para cualquier escenario. Gonzalo apareció en mi casa sin avisar el viernes por la mañana. Venía acompañado de Margarita y un hombre que se presentó como Dr. Ramírez, especialista en geriatría. El plan estaba en marcha. Mamá, dijo Gonzalo con esa sonrisa falsa que ya me causaba náuseas. Trajimos al doctor para que te haga un chequeo general. Solo queremos asegurarnos de que estés bien. El supuesto doctor llevaba un maletín negro y una actitud condescendiente que me hizo hervir la sangre. No necesito ningún chequeo, respondí firmemente. Me siento perfectamente bien. Pero mamá, insistió Margarita, a tu edad es importante tener revisiones regulares. El doctor solo quiere hacerte algunas preguntas sencillas. Preguntas sencillas. Como las que usan para declarar a alguien mentalmente incapaz. Señora Magalí, dijo el falso doctor con voz melosa, solo necesito evaluar su estado cognitivo. Son procedimientos de rutina. Sacó de su maletín unos formularios que reconocí inmediatamente. Eran los mismos documentos que Jorge me había mostrado, los que Rosa tenía preparados para declararme incompetente. ¿Puede decirme qué día es hoy?, preguntó. Viernes, 13 de octubre, respondí. ¿Puede decirme dónde vive? En la casa que construí con mi esposo hace 30 años, en el 1247 de la avenida Los Robles. ¿Recuerda cuánto dinero heredó en el testamento? Ahí estaba la trampa. Si decía que había heredado solo un sobreempolvado, confirmaría que no tenía recursos y sería más fácil declararme incapaz. Si mencionaba los 200 millones, pensarían que estaba delirando. Recuerdo perfectamente, respondí, mirando directamente a los ojos de Gonzalo, que ustedes heredaron $30 millones en empresas y propiedades. También recuerdo que yo recibí un sobre que ustedes consideraron basura. El doctor garabateó algo en sus papeles. Gonzalo sonrió, pensando que había caído en su trampa. ¿Y cómo se siente respecto a esa distribución?, preguntó el doctor. Me siento, dije pausadamente, como una mujer que finalmente entiende quiénes son realmente los miembros de su familia. Margarita y Gonzalo intercambiaron miradas de satisfacción. Pensaron que estaba admitiendo confusión o resentimiento, emociones que podrían usar para justificar mi internamiento. El falso doctor cerró su carpeta y le susurró algo a Gonzalo. Después se dirigió a mí. Señora Magalí, creo que sería beneficioso para usted pasar unos días en observación médica. Tenemos una facilidad muy cómoda donde puede descansar mientras evaluamos su estado general. Ahí estaba. La trampa final. No, gracias, respondí con la voz más firme que pude. Me siento perfectamente capaz de cuidar de mí misma.
Pero mamá, dijo Gonzalo, y por primera vez en su voz había una nota de amenaza real, no es una sugerencia. El doctor considera que necesitas cuidado especializado. El doctor, respondí, levantándome lentamente, puede considerar lo que quiera. Pero esta es mi casa y yo decido quién entra y quién sale. En ese momento, Margarita cometió el error que estaba esperando. Se acercó a mí con esa sonrisa venenosa y dijo, suegra, no seas difícil. Todos sabemos que ya no puedes cuidarte sola. Es hora de que aceptes la realidad y dejes que los adultos tomen las decisiones importantes. Los adultos. Como si yo fuera una niña. Como si 45 años de matrimonio y de construir un imperio no me hubieran enseñado nada sobre la vida. Miré a Gonzalo, a Margarita, al falso doctor, y sonreí por primera vez en semanas. Era una sonrisa que no habían visto nunca. Una sonrisa que hubiera hecho que Elías se sintiera orgulloso. Tienen razón, dije suavemente. Es hora de que los adultos tomen las decisiones importantes. Y es exactamente lo que voy a hacer. Saqué mi teléfono celular, el que Jorge me había dado, y presioné el botón de grabación. Quiero que quede muy claro lo que está pasando aquí, dije con voz firme mientras los grababa. Mi hijo Gonzalo, mi nuera Margarita, y este supuesto doctor están tratando de forzarme a internarme contra mi voluntad. El falso doctor se puso nervioso inmediatamente. Señora, esto es solo una evaluación médica rutinaria. ¿Rutinaria?, respondí, manteniendo el teléfono apuntando hacia ellos. ¿Es rutinario que vengan a mi casa sin cita previa? ¿Es rutinario que traigan documentos de internamiento ya preparados? Gonzalo trató de arrebatarme el teléfono. Mamá, deja esa cosa. Estás comportándote de manera irracional. Al contrario, dije, alejándome de él, me estoy comportando exactamente como debe comportarse una mujer que descubrió que su propia familia planea encerrarla para robar su herencia. La expresión de Gonzalo cambió completamente. La máscara de hijo preocupado se desplomó y por primera vez vi su verdadero rostro, frío, calculador, peligroso. No sabemos de qué estás hablando, dijo Margarita, pero su voz temblaba. Hablo, continué, sacando de mi bolsa una de las fotografías que Elías había dejado en la caja fuerte. De esto. Era una imagen de Gonzalo saliendo de un casino a las 3 de la madrugada, claramente ebrio, acompañado de dos hombres que obviamente no eran empresarios legítimos. Hablo de las deudas de juego. Hablo del dinero robado de la empresa. Hablo del contrato que ya firmaron con el hogar Twailaut para internarme. El silencio que siguió fue ensordecedor. El falso doctor comenzó a retroceder hacia la puerta. Creo que hay un malentendido. Yo me retiro. No tan rápido, doctor, dije, bloqueándole el paso. ¿Cuánto les pagaron por firmar documentos falsos de incapacidad mental? El hombre palideció. Yo no sé de qué habla. Hablo de esto, dije, mostrándole otra fotografía donde aparecía recibiendo un sobre de dinero de manos de Gonzalo. Mi esposo contrató detectives privados durante sus últimos meses de vida. Documentó cada movimiento sucio que hicieron. Margarita comenzó a llorar, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de pánico puro. Suegra, usted no entiende. Todo lo que hemos hecho ha sido por su bien. ¿Por mi bien?, repetí, sintiendo como la rabia me daba una fuerza que no había sentido en años. ¿Robar de la empresa familiar es por mi bien? ¿Planear huir del país con el dinero es por mi bien? Gonzalo finalmente perdió la compostura. Basta. Eres una vieja loca que no sabe lo que dice. Papá cometió un error dejándote cualquier cosa. Eres demasiado estúpida para manejar dinero. Ahí estaba la verdad. Después de 45 años fingiendo amarme, finalmente mostraba lo que realmente pensaba de mí. ¿Estúpida?, pregunté, sacando mi teléfono y marcando un número. Jorge, soy Magalí. Están aquí, tal como predijiste. Sí, está grabado todo. Gonzalo trató de quitarme el teléfono otra vez, pero esta vez no retrocedí. Si me tocas, le dije con una voz que no reconocí como mía, será lo último que hagas como hombre libre. ¿Qué quieres decir?, preguntó Margarita, con la voz quebrada. Quiero decir, respondí, que en este momento 3 abogados penalistas están revisando evidencia de fraude, malversación de fondos y conspiración para cometer secuestro. En ese momento sonó el timbre. Eran 2 oficiales de policía acompañados de Jorge.
Señora Magalí, dijo uno de los oficiales, recibimos su llamada de emergencia. Gonzalo y Margarita se miraron con terror absoluto. El falso doctor trató de escabullirse, pero Jorge lo detuvo. Doctor Ramírez, o debería decir, señor Herrera, porque usted no es médico, ¿verdad? El hombre se desplomó en una silla. Ellos me pagaron $5,000 por firmar unos papeles. No sabía que era ilegal. $5,000 por declararme mentalmente incapaz, pregunté. Eso vale mi libertad. Los policías comenzaron a tomar declaraciones mientras Jorge me explicaba que todo había sido una operación controlada desde el momento en que Elías murió. Su esposo previó cada movimiento, me dijo Jorge mientras los oficiales arrestaban al falso doctor. Sabía que intentarían internarla rápidamente, antes de que usted pudiera reaccionar. Por eso preparó toda esta evidencia y estos procedimientos legales. Gonzalo y Margarita no fueron arrestados ese día, pero los policías les advirtieron que estaban bajo investigación. Cuando finalmente se fueron, mi casa quedó en silencio por primera vez en semanas. Me senté en mi sillón favorito, el mismo donde Elías y yo solíamos ver televisión juntos, y lloré. Pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de liberación. Por primera vez desde la muerte de mi esposo, me sentía realmente libre. Esa noche llamé a mis 2 hijos. No para suplicar o para tratar de arreglar las cosas. Los llamé para darles un ultimátum. Tienen 24 horas para devolver cada centavo que robaron de las empresas familiares. Tienen 24 horas para cancelar el contrato con el hogar Twilight. Y tienen 24 horas para confesarme toda la verdad sobre sus deudas y sus problemas. ¿O qué? Preguntó Gonzalo con un tono desafiante que ya no me intimidaba. O mañana a las 9 de la mañana, 3 periódicos locales publicarán la historia completa de sus crímenes. O entrego toda la evidencia a la fiscalía. O uso los poderes legales que su padre me dejó para revocar completamente sus herencias. El silencio del otro lado de la línea me confirmó que finalmente entendían con quién estaban tratando. Imposible, murmuró Julio. Papá nos dejó todo en el testamento. No puedes quitarnos lo que ya es nuestro. ¿Quieren apostar?, respondí, y por primera vez en mi vida, mi voz sonó exactamente como la de Elías cuando cerraba un negocio difícil. Porque resulta que su padre era mucho más inteligente de lo que ustedes creían. Y yo soy mucho más fuerte de lo que imaginaron. Colgué el teléfono antes de que pudieran responder. No necesitaba escuchar más mentiras, más excusas, más manipulaciones. Era hora de que aprendieran que la mujer a la que habían subestimado durante tantos años tenía garras afiladas cuando era necesario usarlas. A la mañana siguiente, exactamente a las 8, Gonzalo y Julio aparecieron en mi puerta. No venían con abogados falsos ni con planes de internamiento. Venían con las colas entre las piernas, derrotados, pidiendo clemencia. Mamá, dijo Gonzalo, y por primera vez en años no había condescendencia en su voz. Necesitamos hablar. Los dejé entrar, pero esta vez no les ofrecí café ni les sonreí. Los dejé parados en medio de la sala mientras yo permanecía sentada en mi sillón, en la posición de poder que me había ganado. Hablen, les dije simplemente. Julio comenzó a llorar. Mamá, todo se salió de control. Las drogas, las deudas, los prestamistas. No sabíamos cómo parar. ¿Y su solución fue robarme y encerrarme?, pregunté. Esa no era la intención original, murmuró Gonzalo. Al principio solo necesitábamos dinero prestado. Pensamos que podríamos devolverlo antes de que alguien se diera cuenta. Pero las cosas empeoraron, continuó Julio. Los colombianos comenzaron a amenazarnos. Dijeron que si no pagábamos, irían tras la familia. Tuvimos miedo de que te lastimaran. Así que decidieron lastimarme ustedes primero, respondí. Decidieron que era mejor encerrarme como a un animal que enfrentar las consecuencias de sus decisiones. Gonzalo se arrodilló frente a mi sillón. Mamá, somos tus hijos. Te amamos. Solo cometimos errores terribles. ¿Me aman?, pregunté, sintiendo como toda la rabia acumulada durante meses finalmente encontraba su voz. ¿Llaman amor a planear mi internamiento? ¿Llaman amor a robar el dinero que su padre y yo construimos juntos? ¿Llaman amor a tratarme como basura en la lectura del testamento? No respondieron porque no había respuesta posible para esas preguntas. Pero quiero que sepan algo, continué, levantándome lentamente y caminando hacia la ventana.
Su padre los amaba. A pesar de todo lo que descubrió, a pesar de toda la evidencia que reunió contra ustedes, los amaba. Por eso les dejó una oportunidad de redimirse. Me volteé para mirarlos. Les dejó $30 millones, suficiente para pagar todas sus deudas y empezar de nuevo. Pero también me dejó a mí el poder de quitárselos si demostraban que no los merecían. Sus rostros palidecieron cuando comprendieron la magnitud de lo que estaba diciendo. ¿Qué quieres que hagamos?, preguntó Gonzalo con voz quebrada. Sonreí, pero no era una sonrisa maternal. Era la sonrisa de una mujer que finalmente había encontrado su poder. Lo que quiero, dije, caminando lentamente alrededor de mis 2 hijos arrodillados en mi sala, es que entiendan que el juego cambió. Durante 69 años he sido la esposa obediente, la madre sacrificada, la mujer invisible que limpia los desastres de otros. Eso terminó. Los miré directamente a los ojos, uno por uno. Gonzalo, quiero que llames ahora mismo a todos tus prestamistas y les digas que van a recibir su dinero. Pero no del dinero robado de la empresa. Van a recibirlo de tu propia herencia. Su rostro se descompuso. Mamá, si hago eso, me quedaré sin nada. Las deudas suman más de $3 millones. Exacto, respondí sin mostrar ni una pizca de compasión. Te quedarás con exactamente lo que te mereces después de robar de la empresa familiar durante 3 años. Julio, continué, girando hacia mi hijo menor, vas a ingresar a un centro de rehabilitación. No uno de esos lugares de lujo donde los ricos van a fingir que se curan. Un lugar real, donde trabajen contigo en serio. Mamá, yo puedo dejarlo solo. No necesito internamiento, protestó. ¿Cómo pudiste dejar solo el juego?, le pregunté a Gonzalo. ¿Cómo pudiste parar solo de robar dinero? No, hijos míos. Los adictos no se curan solos. Y ustedes van a curarse o van a perder todo. Julio comenzó a llorar más fuerte. Los colombianos no van a esperar 6 meses mientras estoy en rehabilitación. Van a matarme. No, dije, sacando mi teléfono. No van a matarte. Porque voy a pagarles yo misma. Pero cada peso que pague por sus deudas se descontará de su herencia. Marqué un número que tenía anotado desde hacía días. ¿Detective Rivera? Soy Magalí Herrera. Tengo información sobre una red de narcotraficantes que opera en los restaurantes de la familia. Julio se puso blanco como papel. Mamá, ¿qué estás haciendo? Estoy limpiando el desastre que crearon, respondí, hablando por teléfono. Sí, detective, tengo nombres, fechas, fotografías, y mi hijo está dispuesto a colaborar como testigo protegido. Colgué y miré a Julio. Vas a testificar contra los colombianos. Vas a darle a la policía toda la información que tengas sobre su operación. Y vas a hacerlo antes de ingresar a rehabilitación. Me van a matar si hago eso, murmuró. Te van a matar si no pagas, respondí. Al menos así tienes una oportunidad de vivir y de empezar de nuevo. Gonzalo trató de ponerse de pie, pero lo detuve con una mirada. No he terminado contigo. Saqué de mi bolsa los documentos que Jorge me había entregado. ¿Sabías que tu padre me dejó el control de todas las empresas familiares? ¿Sabías que legalmente puedo despedirte ahora mismo? Sus ojos se llenaron de pánico. Mamá, esa empresa es todo lo que sé hacer. Es mi vida. Era tu vida, lo corregí. Hasta que decidiste convertirla en tu caja registradora personal. Le mostré los estados financieros que el contador forense había preparado, $3 millones robados durante 3 años. Facturas falsas, transferencias irregulares, cuentas fantasmas. ¿Sabes lo que es esto? Es evidencia de un delito federal. Pero hay una manera de resolver esto sin involucrar a la fiscalía, continué, viendo cómo sus ojos se iluminaban con esperanza. Vas a firmar tu renuncia como director general de todas las empresas. Vas a transferirme todas tus acciones. Y vas a trabajar como empleado raso, ganando un sueldo básico, hasta que hayas pagado cada centavo que robaste. ¿Empleado raso?, preguntó, incrédulo. Vas a empezar desde abajo, como lo hizo tu padre. Vas a cargar ladrillos, vas a limpiar oficinas, vas a hacer el trabajo que los verdaderos trabajadores hacen todos los días. Y vas a aprender lo que significa ganarse el dinero honestamente. La humillación en su rostro era evidente, pero también había algo más, respeto. Por primera vez en años,
Me estaba viendo como algo más que una anciana inofensiva. Margarita, que había estado callada toda la conversación, finalmente habló. Suegra, esto es ridículo. No pueden aceptar estas condiciones. Son sus hijos. Me volteé hacia ella con una sonrisa que helaba la sangre. Ah, ¿sí? ¿Y cuáles son tus opciones, querida nuera? Saqué otra fotografía de mi bolsa. Era Margarita besándose con un hombre joven en el estacionamiento de un hotel. ¿Le digo a Gonzalo sobre tu aventura con el instructor de pilates, o prefieres contarle tú misma? Su rostro se descompuso completamente. ¿O prefieres que le cuentes sobre los $50,000 que has estado desviando de la cuenta familiar para comprarte ropa y joyas? Gonzalo miró a su esposa con una expresión de traición absoluta. ¿Qué está diciendo mi madre? Tu esposa, continué, disfrutando cada segundo de su incomodidad, ha estado robándote desde hace 2 años. Y ha estado acostándose con Ricardo, el instructor de pilates del gimnasio, desde hace 6 meses. Margarita comenzó a negar todo, pero saqué más fotografías. ¿Quieres que siga mostrando evidencias, o vas a confesarle a tu esposo la verdad? Gonzalo se levantó lentamente, mirando a Margarita como si la viera por primera vez. Es cierto. Ella lloró, pero no negó nada más. ¿Por qué?, preguntó él. Porque respondí por ella. Porque pensó que cuando tú heredaras, tendría acceso a millones de dólares. Porque planificó quedarse contigo hasta que tuviera suficiente dinero para divorciarse y quedarse con la mitad. Esto no puede estar pasando, murmuró Gonzalo, sosteniéndose la cabeza con las manos. Oh, pero está pasando, dije, sintiéndome más poderosa de lo que me había sentido en décadas. Y apenas estamos comenzando. Saqué el último documento de mi bolsa. Este es un acuerdo de divorcio que mi abogado preparó. Margarita va a firmarlo ahora, sin pedir ni un centavo en la división de bienes. Porque si no lo firma, todas estas fotografías van a aparecer en el periódico mañana, junto con la evidencia de su robo. No puedes obligarme a firmar nada, dijo Margarita, pero su voz temblaba. ¿No puedo?, pregunté, marcando otro número en mi teléfono. Hola, ¿Ricardo? Soy la suegra de Margarita. Sí, tengo algunas fotografías muy interesantes que creo que tu esposa querría ver. Margarita se arrojó hacia mí tratando de quitarme el teléfono. Para. Él está casado. Su esposa no sabe nada. Exactamente, dije, alejándome de ella. Y a menos que firmes este divorcio inmediatamente, ella va a saber todo. Colgué el teléfono y le extendí una pluma. Tienes 30 segundos para decidir. Margarita firmó el documento con manos temblorosas, llorando desconsoladamente. Gonzalo la miraba como si fuera una extraña. Muy bien, dije, guardando el documento firmado. Ahora sal de mi casa y no vuelvas nunca. Si te veo cerca de esta familia otra vez, cumplo mi amenaza de llamar a la esposa de Ricardo. Margarita salió corriendo sin decir una palabra más. Me quedé sola con mis 2 hijos derrotados, sentados en el suelo de mi sala como niños castigados. ¿Ahora entienden?, les pregunté. Ahora comprenden que no soy la anciana indefensa que pensaron que era. Julio asintió, todavía llorando. Mamá, ¿puedes perdonarnos algún día? Lo miré durante un largo momento antes de responder. Depende de ustedes. Si cumplen con todo lo que les he pedido, si se rehabilitan realmente, si aprenden a ser hombres de honor como era su padre, tal vez. Pero va a tomar años. Y van a tener que ganarse mi perdón cada día. Gonzalo finalmente levantó la cabeza. ¿Vas a quitarnos toda la herencia? No, respondí, y vi alivio en sus ojos. Les voy a dejar una oportunidad de ganársela. Pero van a trabajar por cada peso. Van a demostrar que merecen el apellido que llevan. ¿Y si no podemos hacerlo?, preguntó Julio. Si somos demasiado débiles para cambiar. Lo miré con una mezcla de tristeza y determinación. Entonces van a perderse la oportunidad de conocer a la madre que siempre tuvieron, pero que ustedes nunca se molestaron en ver. Me levanté y caminé hacia la ventana, dándoles la espalda. Su padre me dejó $200 millones, hijos míos. Dinero suficiente para vivir como una reina hasta el día que me muera. Dinero suficiente para ayudar a miles de personas que realmente lo necesitan. Ustedes decidirán si forman parte de esa historia o si se quedan afuera, mirando lo que pudieron haber tenido. Cuando me volteé, ya no estaban en mi sala. Habían salido en silencio,
finalmente entendiendo que el poder había cambiado de manos para siempre. Los siguientes días fueron los más tranquilos que había tenido en meses. Por primera vez desde la muerte de Elías, mi casa se sentía realmente mía. No había hijos manipuladores apareciendo sin avisar. No había nueras venenosas haciendo comentarios despectivos. No había médicos falsos tratando de declararme incompetente. Solo yo, mi café de las mañanas, y la sensación extraña pero liberadora de tener control total sobre mi vida. Gonzalo cumplió su palabra, llamó a todos sus prestamistas y les dijo que recibirían su dinero de su propia herencia. Julio ingresó voluntariamente a un centro de rehabilitación en las afueras de la ciudad. Y Margarita había desaparecido completamente, probablemente escondida en algún hotel mientras decidía cómo reconstruir su vida después de que su plan perfecto se desplomara. Pero yo sabía que esto era solo el comienzo. Durante 45 años había sido la esposa que apoyo desde las sombras. Ahora era tiempo de descubrir quién era Magalí como persona independiente, como mujer con poder, como la heredera de un imperio de $200 millones. La primera decisión que tomé fue visitar todas las empresas que ahora controlaba. Quería conocer a los empleados que habían trabajado para Elías durante años. Quería entender exactamente qué había construido mi esposo y cómo podía mejorarlo. La primera parada fue la constructora principal, donde Gonzalo había sido director general hasta hace una semana. Cuando llegué a las oficinas, vestida con un traje gris que había comprado especialmente para la ocasión, todos los empleados me miraron con curiosidad. Sabían que era la viuda del jefe, pero nunca me habían visto en un contexto profesional. Buenos días, les dije a los 30 empleados reunidos en la sala de conferencias. Soy Magalí Herrera, y a partir de ahora soy la propietaria y directora general de esta empresa. Un murmullo de sorpresa recorrió la sala. Sé que algunos de ustedes están preocupados por los cambios recientes. Sé que han escuchado rumores sobre problemas financieros. Quiero que sepan que esos problemas han sido resueltos y que esta empresa va a continuar operando bajo nuevas políticas de transparencia y honestidad. Un hombre mayor, que reconocí como Fernando, el supervisor de construcción, levantó la mano. Señora Magalí, con todo respeto, ¿tiene usted experiencia manejando una empresa de construcción? Era una pregunta justa, y yo había preparado la respuesta durante días. Fernando, respondí. Durante 45 años me senté en la mesa de la cocina con Elías todas las noches mientras él me contaba sobre cada proyecto, cada problema, cada decisión importante. Durante 45 años revisé contratos, escuché llamadas telefónicas, participé en estrategias de negocios. La diferencia es que ahora, en lugar de aconsejar desde las sombras, voy a liderar desde el frente. Varios empleados asintieron con aprobación. Habían visto mi dedicación a la familia durante décadas. Pero hay cambios que van a implementarse inmediatamente, continué. Primero, vamos a auditoría completa de todas las finanzas de los últimos 3 años. Quiero saber exactamente dónde se fue cada peso. Vi como algunos de los contadores intercambiaron miradas nerviosas. Probablemente sabían sobre las irregularidades de Gonzalo, pero habían mantenido silencio por miedo. Segundo, vamos a implementar un sistema de bonificaciones basado en la productividad real, no en el favoritismo. Tercero, cualquier empleado que tenga información sobre actividades irregulares pasadas puede venir a hablar conmigo en privado, sin consecuencias, para ayudarme a limpiar esta empresa. Levante mi mano para detener los murmullos. Y cuarto, el salario mínimo de esta empresa va a aumentar un 30%, efectivo inmediatamente. El silencio que siguió fue total. Después, lentamente, comenzaron los aplausos. Estos trabajadores habían visto cómo Gonzalo gastaba dinero en carros de lujo y viajes caros mientras ellos luchaban por llegar a fin de mes. Ahora tenían una jefa que entendía lo que significaba trabajar duro por cada peso. Durante las siguientes horas, varios empleados vinieron a mi oficina temporal con información sobre las irregularidades financieras. Confirmaron todo lo que ya sabía y agregaron detalles que me hicieron hervir la sangre. Gonzalo no solo había robado para cubrir deudas de juego. También había estado sobrefacturando a clientes y quedándose con la diferencia. Había vendido materiales de construcción de alta calidad y comprado materiales baratos, embolsándose la diferencia y comprometiendo la seguridad de los proyectos. Esa tarde visité los restaurantes que habían sido la herencia de Julio. La situación allí era aún peor.
Los gerentes me confirmaron que durante meses habían estado presionados para aceptar clientes especiales que pagaban en efectivo y no querían recibos. El lavado de dinero había sido tan descarado que varios empleados habían considerado renunciar antes que ser cómplices. ¿Por qué no dijeron nada?, les pregunté. Señora Magalí, respondió Gloria, la gerente del restaurante principal. El señor Julio nos dijo que si hablábamos con alguien sobre los clientes especiales, perderíamos nuestros trabajos. Algunos de nosotros tenemos familias que alimentar. La rabia que sentí en ese momento fue volcánica. Mis hijos no solo habían robado dinero, habían intimidado a trabajadores honestos para que fueran cómplices de sus crímenes. Pero también descubrí algo hermoso en esas visitas. Descubrí que los empleados de Elías eran gente trabajadora, honesta, que había respetado genuinamente a mi esposo y que estaba dispuesta a respetar mi liderazgo si yo demostraba ser justa. Descubrí que tenía instintos naturales para los negocios que había desarrollado durante décadas sin darme cuenta. Descubrí que cuando hablaba con autoridad real, basada en conocimiento y experiencia, la gente me escuchaba. Y descubrí algo más importante, que me gustaba tener poder. Me gustaba tomar decisiones. Me gustaba ser la jefa en lugar de la esposa invisible. Esa noche, sentada en mi estudio con una copa de vino y los estados financieros de las empresas extendidos sobre el escritorio, llamé a Jorge. ¿Cómo van las investigaciones penales?, le pregunté. Muy bien, respondió. Julio está colaborando completamente con la policía desde el centro de rehabilitación. Sus testimonios van a desmantelar toda la red de narcotraficantes que operaba en los restaurantes. Va a ser un caso importante. ¿Y Gonzalo? Gonzalo está cumpliendo con los pagos a sus prestamistas. Comenzó a trabajar como obrero en una de sus propias construcciones. Los empleados digamos que están disfrutando verlo cargar ladrillos bajo el sol. Me reí por primera vez en semanas. La justicia poética tenía un sabor dulce. Pero hay algo más que necesito discutir contigo, continué. Quiero establecer una fundación benéfica. Quiero usar parte de estos 200 millones para ayudar a mujeres mayores que están en situaciones vulnerables. Jorge se quedó callado por un momento. Mujeres como usted habría estado si Elías no la hubiera protegido. Exactamente, respondí. Mujeres cuyos hijos las abandonan o las maltratan. Mujeres que no tienen recursos para defenderse. Mujeres que la sociedad considera invisibles simplemente porque son mayores. Es una idea hermosa, Magalí. Su esposo estaría orgulloso. Espero que sí, murmuré, tocando la fotografía de Elías que tenía sobre el escritorio. Los días pasaron y lentamente comencé a reconstruir no solo las empresas, sino también mi relación con mis hijos. Gonzalo venía a visitarme cada domingo después de su semana de trabajo físico. Estaba más delgado, más humilde, pero también más real de lo que había sido en años. Mamá, me dijo un domingo, quiero que sepas que por primera vez entiendo lo que papá sentía cuando construyó todo esto. El trabajo honesto tiene un sabor diferente. Julio me llamaba desde el centro de rehabilitación 2 veces por semana. Sus conversaciones eran dolorosas pero honestas. Estoy aprendiendo a vivir sin mentirme a mí mismo, me dijo en una llamada. Es la cosa más difícil que he hecho en mi vida. ¿Iban a ganarse mi perdón completo? No lo sabía. ¿Iban a recuperar algún día su herencia completa? Dependía de ellos. Pero por primera vez en mi vida, no estaba definida por ser la madre de alguien o la esposa de alguien. Era Magalí, empresaria, filántropa, mujer poderosa por derecho propio. Y esa mujer tenía planes grandes para el futuro. Planes que iban mucho más allá de la venganza. Planes que iban a cambiar vidas, incluyendo la mía propia. Elías me había dado las herramientas para defenderme, pero yo había elegido usarlas para algo más grande, para convertirme en la mujer que siempre había tenido el potencial de ser, pero que nunca había tenido la oportunidad de descubrir. 6 meses después de esa lectura del testamento que cambió mi vida para siempre, me encontré parada frente al espejo de mi habitación, preparándome para el evento más importante desde la muerte de Elías. Esa noche se inauguraba la Fundación Elías y Magalí Herrera para mujeres mayores en vulnerabilidad. Llevaba puesto un vestido dorado que había elegido especialmente para la ocasión, no porque fuera el más caro, sino porque era el color de la fortaleza. El color del poder que había descubierto dentro de mí. Mientras me ponía los aretes que Elías me había regalado en nuestro 20º aniversario,
Pensé en todo lo que había cambiado desde aquella noche cuando abrí el sobreempolvado que mis hijos habían despreciado. La fundación ya había ayudado a más de 200 mujeres mayores en sus primeros meses de operación. Mujeres como Rosa María, de 73 años, cuyos hijos habían vaciado su cuenta bancaria y la habían dejado viviendo en condiciones deplorables. Como Carmen, de 68 años, que había sido víctima de violencia doméstica durante décadas y finalmente había encontrado el valor para escapar. Como Patricia, de 75 años, cuya familia había tratado de declararla mentalmente incompetente para robar su pensión. Cada historia que escuchaba me recordaba lo cerca que había estado de convertirme en una de esas víctimas. Y cada mujer que ayudábamos me confirmaba que había tomado las decisiones correctas. El teléfono sonó mientras terminaba de arreglarme. Era Gonzalo. Durante estos 6 meses, nuestras conversaciones habían evolucionado lentamente desde la hostilidad hasta algo parecido al respeto mutuo. Mamá, dijo, y su voz sonaba diferente, más madura. Quería desearte suerte en la inauguración de esta noche. Gracias, respondí, sorprendida por la sinceridad en su tono. ¿Cómo van las cosas en la construcción? Bien, respondió. Hoy terminamos el proyecto de viviendas sociales que propusiste. Ver a las familias mudándose a sus casas nuevas. Entiendo por qué papá amaba este negocio. Era cierto. Había convertido parte de la empresa constructora en un proyecto de viviendas accesibles para familias de bajos recursos. Era rentable, pero también tenía un propósito social que llenaba mi corazón. Mamá, continuó Gonzalo, sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero puedo ir a la inauguración esta noche. La pregunta me tomó por sorpresa. Durante meses había mantenido a mis hijos alejados de mis nuevos proyectos, no como castigo, sino porque necesitaba espacio para descubrir quién era yo sin ellos. ¿Por qué quieres ir?, le pregunté. Porque dijo, y escuché emoción real en su voz. Porque estoy orgulloso de ti. Porque quiero que la gente sepa que soy tu hijo. Porque durante 35 años creí que era solo mi mamá, y ahora me doy cuenta de que eres Magalí Herrera, una mujer extraordinaria que casualmente también es mi madre. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. Esas eran las palabras que había esperado escuchar durante décadas. Puedes ir, le dije finalmente. Pero vas a ir como invitado, no como familia privilegiada. Vas a sentarte con todos los demás y vas a escuchar lo que he construido sin tu ayuda. Entendido, respondió. ¿Y Julio? Julio sale del centro de rehabilitación la próxima semana. Si sigue limpio, si sigue colaborando con la policía, si demuestra que realmente ha cambiado, entonces podremos hablar sobre su futuro en la familia. Colgué el teléfono sintiendo una mezcla extraña de esperanza y cautela. Mis hijos estaban cambiando, pero yo había aprendido a no confiar ciegamente en las promesas. Esta vez, iban a tener que demostrar su transformación con acciones, no con palabras. El evento de inauguración se realizó en el salón principal del hotel más elegante de la ciudad. Habían llegado más de 300 personas. Empresarios, políticos, trabajadores sociales y, especialmente, mujeres mayores que habían encontrado en nuestra fundación una segunda oportunidad de vida. Mientras caminaba entre los invitados, saludando y agradeciendo por su apoyo, me sentí más viva de lo que me había sentido en años. Estas eran mi gente ahora. No la familia que me había traicionado, sino la comunidad que había elegido construir. La comunidad de personas que creían en segunda oportunidades y en la dignidad de las mujeres mayores. Jorge se acercó a mí con una sonrisa enorme. Magalí, esto es increíble. Nunca había visto una respuesta tan positiva para una nueva fundación. Es porque la necesidad era real, respondí. Durante décadas, las mujeres mayores hemos sido invisibles para la sociedad. Era hora de que alguien nos viera. En ese momento vi a Gonzalo entrar al salón. Llevaba puesto un traje sencillo, nada lujoso, y caminaba con una humildad que nunca le había visto antes. Varios invitados lo reconocieron y pude ver en sus rostros la curiosidad sobre por qué el hijo que había sido desheredado estaba presente en el evento de su madre. Gonzalo no trató de acercarse a mí ni de reclamar atención. Simplemente se sentó en una mesa del fondo y esperó. Cuando llegó el momento de mi discurso inaugural, subí al podio sintiendo una mezcla de nervios y emoción. Frente a mí tenía a 300 personas que habían venido a apoyar mi visión. Detrás de mí tenía la fotografía gigante de Elías y mía en nuestro día de boda, recordándome de dónde había venido este camino. Buenas noches, comencé.
Y mi voz sonó más fuerte de lo que esperaba. Hace 7 meses, yo era una viuda de 69 años que pensaba que su vida había terminado junto con la muerte de su esposo. Pensaba que mi papel en el mundo se había reducido a ser la madre invisible de 2 hijos adultos y la abuela que esperaba visitas ocasionales. Pero continué, sintiendo como la confianza crecía en mi pecho. Descubrí que la vida puede comenzar a cualquier edad si tenemos el valor de tomar las decisiones difíciles. Descubrí que ser mayor no significa ser invisible. Descubrí que tener 69 años no me descalifica para comenzar una nueva carrera, una nueva misión, una nueva versión de mí misma. Los aplausos comenzaron lentamente y fueron creciendo hasta convertirse en una ovación de pie. Vi lágrimas en los ojos de muchas mujeres mayores del público. Sabían exactamente de qué estaba hablando porque habían vivido la misma invisibilidad, la misma subestimación. Esta fundación, continué cuando los aplausos se calmaron, existe porque todas las mujeres, sin importar su edad, merecen dignidad, respeto y oportunidades. Existe porque ninguna mujer debería sentirse invisible o descartable simplemente porque la sociedad ha decidido que su valor disminuye con los años. Busqué con la mirada a Gonzalo entre el público. Estaba llorando abiertamente, con una expresión de orgullo y arrepentimiento mezclados en su rostro. Esta fundación también existe porque aprendí que el perdón no es algo que regalas. Es algo que te ganas. Y que las segundas oportunidades son poderosas, pero solo cuando van acompañadas de cambios reales. Terminé mi discurso contando la historia de una mujer mayor que había llegado a nuestra fundación la semana pasada. Sus hijos habían vendido su casa mientras ella estaba hospitalizada y se habían repartido el dinero. Cuando salió del hospital, no tenía dónde vivir y sus propios hijos le dijeron que se las arreglara sola. Esa mujer, dije, ahora tiene un apartamento digno, apoyo legal para recuperar lo que le robaron, y un trabajo de medio tiempo en nuestra fundación ayudando a otras mujeres en situaciones similares. Porque resulta que a los 72 años, todavía tenía mucho que ofrecer al mundo. Solo necesitaba que alguien se diera cuenta. Cuando bajé del podium, la ovación duró casi 5 minutos. Una tras otra, las mujeres se acercaron a abrazarme, a contarme sus historias, a agradecerme por darles una voz. Pero el momento más emotivo vino cuando Gonzalo se acercó tímidamente al final de la noche. Mamá, dijo, con lágrimas todavía frescas en sus mejillas, quiero pedirte perdón. No solo por el dinero, no solo por el plan de internarte. Quiero pedirte perdón por no verte durante 35 años. Por tratarte como si fuera solo mi mamá en lugar de Magalí Herrera, esta mujer increíble que siempre estuviste ahí pero que yo era demasiado ciego para reconocer. Lo miré durante un largo momento antes de responder. Gonzalo, le dije finalmente, el perdón se gana con tiempo y acciones. Pero el respeto ya te lo ganaste. Viniste aquí esta noche sin esperar privilegios. Te sentaste en el fondo sin reclamar atención. Lloraste de orgullo por mis logros en lugar de resentimiento por tu situación. Eso me dice que tal vez, solo tal vez, estás comenzando a convertirte en el hombre que tu padre siempre esperó que fueras. Por primera vez en 7 meses, lo abracé. No como la madre que perdona automáticamente, sino como la mujer fuerte que reconoce el crecimiento genuino en otra persona. Un año después de aquel día infame en la oficina de Rosa, me encuentro sentada en el jardín de mi casa, la misma casa que mis hijos una vez quisieron vender para encerrarme en un asilo. Pero todo ha cambiado. El jardín está más hermoso que nunca porque ahora tengo tiempo para cuidarlo personalmente. Las empresas funcionan mejor que cuando Elías estaba vivo porque aprendí que liderar con el corazón y la cabeza juntos produce mejores resultados que liderar solo con ambición. Y mi familia. Bueno, mi familia se ha convertido en algo que nunca pensé que sería posible. Una familia real, basada en respeto mutuo en lugar de obligaciones falsas. Julio salió del centro de rehabilitación hace 6 meses y ha estado limpio desde entonces. No fue fácil. Hubo recaídas, noches de crisis, momentos donde pensé que lo había perdido para siempre. Pero algo cambió cuando testificó contra los narcotraficantes que lo habían estado chantajeando. Ver a esos criminales ir a prisión por sus testimonios le dio un propósito que las drogas nunca pudieron darle. Ahora trabaja en la fundación, ayudando a otros adictos en recuperación. Su sueldo es modesto comparado con lo que tenía antes, pero me dice que es el primer dinero que gana del que se siente verdaderamente orgulloso. Mamá me dijo la semana pasada, nunca pensé que ayudar a otras personas podría llenar el vacío que trataba de llenar con cocaína.
Gonzalo también ha cambiado, aunque su camino ha sido diferente. Después de un año trabajando como obrero en sus propias construcciones, lo promoví a supervisor. No por favoritismo, sino porque los demás trabajadores respetaban su transformación. Había aprendido lo que significa ganar cada peso con sudor honesto. Había aprendido los nombres de todos los empleados, sus historias familiares, sus necesidades reales. Es extraño, me dijo hace unos días mientras tomábamos café en mi cocina, pero siento que recién ahora entiendo lo que papá construyó. No era solo dinero. Era una comunidad de personas que dependían de nosotros para alimentar a sus familias. Se había divorciado de Margarita, quien había desaparecido de nuestras vidas tan rápidamente como había aparecido. No sabíamos dónde estaba ni nos importaba saberlo. Pero el cambio más grande no fue en mis hijos. Fue en mí. Durante 70 años había definido mi valor a través de mi relación con otros. Como hija, como esposa, como madre. Nunca había existido simplemente como Magalí. Ahora, cuando me levanto cada mañana, no soy la viuda de Elías ni la madre de Gonzalo y Julio. Soy la directora general de 4 empresas prósperas. Soy la fundadora de una organización que ha ayudado a más de 500 mujeres mayores a recuperar su dignidad. Soy una mujer de 70 años que está viviendo la década más emocionante y productiva de su vida. Soy alguien que toma decisiones importantes, que influye en la vida de miles de personas, que construye legados que durarán generaciones. La fundación se ha expandido más allá de mis sueños más ambiciosos. Ahora tenemos 3 refugios para mujeres mayores víctimas de abuso familiar, un programa de asistencia legal gratuita, un centro de capacitación laboral que enseña nuevas habilidades a mujeres que pensaban que sus carreras habían terminado, y un programa de microcréditos que ayuda a emprendedoras mayores a comenzar pequeños negocios. La semana pasada, una mujer de 65 años que había estado desempleada durante 2 años abrió su propia panadería con uno de nuestros microcréditos. Cuando cortó el listón en la inauguración, lloraba de alegría porque finalmente había vuelto a sentirse útil, valiosa, capaz. Pero quizás el proyecto del que me siento más orgullosa es el programa Abuelas Mentoras. Conectamos a mujeres mayores con experiencia empresarial con jóvenes emprendedoras que necesitan orientación. Resulta que décadas de experiencia de vida, de haber navegado crisis familiares y financieras, de haber criado familias y apoyado esposos en la construcción de negocios, nos convierten en mentoras excepcionales. Las jóvenes nos necesitan más de lo que pensábamos, y nosotras tenemos más que ofrecer de lo que la sociedad había reconocido. Es hermoso ver cómo la sabiduría de una generación se convierte en el trampolín para el éxito de la siguiente. Jorge me visitó ayer para discutir los documentos legales de una nueva expansión de la fundación. Magalí me dijo mientras revisábamos contratos: ¿alguna vez imagino que se convertiría en todo esto? Nunca, le respondí honestamente. Durante 45 años pensé que mi destino era ser invisible, que mi papel era apoyar los sueños de otros sin tener sueños propios. ¿Y ahora?, preguntó. Ahora, dije, mirando por la ventana hacia el jardín donde Elías y yo solíamos caminar juntos, ahora entiendo que él no me dejó solo dinero en ese sobreempolvado. Me dejó permiso para convertirme en quien siempre pude ser, pero nunca me atreví a ser. Esta tarde tengo una reunión con el alcalde de la ciudad. Quiere que la fundación se asocie con el gobierno municipal para crear un programa piloto que podría expandirse a nivel nacional. Programas de vivienda asistida que respeten la independencia de las mujeres mayores. Centros de día donde puedan socializar y mantenerse activas sin sentirse como cargas para sus familias. Políticas públicas que reconozcan que las mujeres mayores son un recurso social valioso, no un problema que hay que esconder. La idea de influir en políticas que afectarán a miles de mujeres en todo el país me emociona más que cualquier herencia que hubiera podido recibir. Mis hijos vienen a almorzar conmigo todos los domingos. No por obligación, sino porque genuinamente disfrutan de mi compañía. Nuestras conversaciones han evolucionado desde las disculpas y el resentimiento hasta debates reales sobre negocios, sobre la vida, sobre el futuro. Gonzalo me consulta sobre decisiones importantes en la constructora. Julio me cuenta sobre los casos difíciles que maneja en la fundación. Me piden consejo no porque sea su madre, sino porque respetan mi criterio como empresaria y como persona. Es la relación familiar que siempre quise tener, pero que nunca supe cómo construir cuando éramos más jóvenes. ¿Los he perdonado completamente? Esa es una pregunta que me hago a menudo. El perdón, he descubierto, no es un evento sino un proceso.
Cada día que veo a Gonzalo tratar a sus empleados con respeto genuino, perdono un poco más su arrogancia pasada. Cada día que veo a Julio ayudar a otro adicto en recuperación, perdono un poco más su traición. Pero más importante que perdonarlos a ellos, he aprendido a perdonarme a mí misma. A perdonarme por haber sido invisible durante tantos años. A perdonarme por haber aceptado migajas emocionales cuando merecía banquetes de amor y respeto. El sobreempolvado que recibí ese día en la oficina de Rosa estaba sobre mi escritorio mientras escribo estas reflexiones en mi diario. Ya no contiene solo el número de cuenta bancaria que cambió mi vida. Ahora contiene cartas de mujeres que hemos ayudado, fotografías de inauguraciones de proyectos, recortes de periódicos sobre los logros de la fundación. Se ha convertido en un símbolo de transformación, de segundas oportunidades, de la belleza que puede surgir de las cenizas de la humillación. Cada vez que lo miro, me recuerda que los finales pueden ser comienzos, que las crisis pueden ser oportunidades, y que nunca es demasiado tarde para convertirse en quien estás destinada a ser. Si pudiera volver atrás y hablar con la Magalí que salió llorando de esa oficina hace un año, le diría: no llores por lo que perdiste. Celebra lo que estás a punto de ganar. No te lamentes por los hijos que te traicionaron. Prepárate para conocer a los hombres en los que se van a convertir. No te aferres a la mujer invisible que fuiste. Libérate para convertirte en la mujer poderosa que siempre llevaste dentro. Le diría que el dolor que siente en este momento es el dolor del parto de una nueva vida. Y que esa nueva vida va a ser más hermosa, más significativa y más poderosa de lo que jamás se atrevió a soñar. Y a ustedes, queridos oyentes, que han escuchado mi historia hasta el final, les pregunto, ¿cuántas veces en sus vidas han aceptado ser invisibles cuando merecían ser vistos? ¿Cuántas veces han aceptado migajas cuando merecían banquetes? ¿Cuántas veces han permitido que otros definan su valor en lugar de descubrir su propio poder? Mi historia no es solo sobre una herencia inesperada o sobre una familia disfuncional. Es sobre el momento en que decidimos dejar de sobrevivir y comenzar a vivir realmente. Es sobre el momento en que nos damos cuenta de que nunca es demasiado tarde para escribir un nuevo capítulo de nuestras vidas. Porque resulta que los mejores años de nuestras vidas pueden estar adelante, no atrás, si tenemos el valor de reclamar nuestro poder y usarlo para algo más grande que nosotros mismos.